Pues como decíamos, esta reunión de fin de semana consta, como siempre, de un discurso público. El discursante será nuestro hermano José María García. Él nos visita desde la congregación de Navalcarnero Este y el tema que él va a desarrollar ¿es esta vida todo lo que podemos esperar? Pues te escuchamos. En cierta película, un joven aparecía susurrando delante de la tumba de un ser querido. Mamá siempre decía que morir es parte de la vida, se decía a sí mismo. Pero no se daba cuenta de que la cámara siguió girando. Sufría porque había perdido a su madre. Sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero cuando la cámara se paró en un primer plano de la lápida, ¿sabéis lo que ésta añadía? Ojalá decía morir no fuera parte de la vida. Ojalá. Si uno lo piensa, así es como se sienten millones de personas que han perdido a un ser amado, a un ser querido. Y posiblemente tú y yo esta mañana también nos encontremos entre ellos. Y es que cuando esto ocurre, cuando la muerte nos toca de cerca, cuando perdemos a alguien al que queremos mucho, sentimos un dolor enorme. Se nos desgarra, se nos rompe el corazón. Es por esto que la Biblia, de forma muy acertada, compara la muerte con un enemigo al que todos, en algún momento de nuestra vida, todos hacemos frente. No queremos que llegue nunca, porque cuando lo hace, cuando la muerte nos toca de cerca, no podemos hacer nada. Solo lo que decía la canción que acabamos de entonar: resistir y no desesperar. Porque si uno lo piensa, en realidad tú y yo somos como una flor. Parece que durante un tiempo brotamos con fuerza, crecemos, tenemos mucha fuerza, una fortaleza tremenda, pero pasado un tiempo, ¿qué ocurre? Al final nos debilitamos, nos marchitamos, al final desaparecemos. Sí, la vida es muy breve. La vida pasa volando, es como esa neblina matinal que permanece por un tiempo hasta que el día se establece, pero cuando el sol está ahí arriba, ¿qué pasa con la neblina? La neblina se va, se desvanece. Claro, esta situación hace que muchos se sientan frustrados y piensen lo mismo que el sabio rey Salomón, que la vida no tiene sentido. Mira, este rey con tanta influencia en la antigüedad, con tanta sabiduría, con tanta información, en un momento de su vida echó la vista atrás. Pensó en todo lo que había conseguido. ¿Y sabes cuál fue su conclusión? Por favor, léela conmigo en el primer texto que me gustaría compartir con vosotros. Le encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 11. Y fíjate lo que mencionó este rey tan sabio. Dice la Biblia, hablando Salomón, cuando reflexioné en todas las obras que mis manos habían hecho y en todo el duro trabajo que había realizado con tanto esfuerzo, dice Salomón, vi que todo era en vano, vacío, inútil, insustancial, sin valor duradero. Era, dice, ¿cómo? Perseguir el viento. ¿Tú te imaginas a Salomón, un rey con su corona, corre que te corre detrás del viento para intentar atraparlo? Todo aquel que hace este ejercicio, ese de intentar coger, agarrar, atrapar el viento, ¿sabes cómo termina? Con las manos vacías. Por eso, ¿cómo concluye Salomón? Dice él que no había nada de verdadero valor bajo el sol. Hoy, quienes buscan ser ricos, famosos o poderosos, en ocasiones también terminan así, decepcionados, frustrados como Salomón. Y es que la vida es tan corta que no podemos hacer todo lo que nos gustaría. La perdemos, morimos demasiado pronto. Y a lo mejor, yo que estoy aquí esta mañana, me pregunto, ¿pero es eso lo que el Creador, lo que un Dios de amor como Jehová quería para mí? Que disfrutara de la vida un tiempo para después perderla rápidamente. ¿Un Dios de amor como Jehová querría eso para nosotros? Mira, para contestar esta pregunta, ¿qué os parece si pensamos un poquito en cómo nos creó Jehová? ¿Qué puso en nuestro corazón? Porque si uno lo piensa, en condiciones normales uno sale ahí a la calle, ahora hace una encuesta y nadie quiere perder su vida.
Nadie quiere enfermar, nadie quiere envejecer, nadie quiere llegar a morir. Y de nuevo a lo mejor uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si la muerte siempre ha estado ahí. ¿Por qué eso de no querer perder la vida? ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿De dónde? Bueno, la Biblia lo explicó de forma magistral. De nuevo, en palabras de Salomón, Eclesiastés 3:11 mencionaba a este sabio rey que en condiciones normales nadie quiere perder su vida porque Jehová ha colocado en nuestro corazón un deseo, la eternidad, el querer vivir más tiempo. Sí, Jehová a ti y a mí nos creó para vivir y no para morir. Pero, ¿qué garantía tenemos para decir con tanta rotundidad esto? Eso de que Jehová me creó para vivir y no para morir. ¿Qué garantía tenemos? Bueno, un simple ejercicio de memoria nos permite encontrar la mejor respuesta. Así que, ¿os parece que lo hagamos juntos? Pensamos en lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos muchas cosas, ¿eh? Sabemos que Jehová creó a Adán y Eva. Sabemos que además Jehová les colocó en un precioso jardín, en el jardín de Edén. Y que además nuestro Dios, un Dios cariñoso, les dio una labor maravillosa. ¿La leemos juntos? Por favor, acudid conmigo a la Biblia de nuevo. Situémonos ahora en el Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y recuerda que estamos buscando esa labor tan bonita, maravillosa, decimos, que Jehová encargó a esta primera pareja humana. Génesis 1, 28, ¿lo tienes? Dice la Biblia, además los bendijo Dios y les dijo, tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella. Y tengan autoridad, fíjate sobre qué. Los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. ¿Vemos la primera imagen para resumir este versículo? ¿Qué labor les dio Jehová? Sería muy interesante poder levantarse cada día y que no te duela nada. ¿Te lo imaginas? Asomarte a la ventana y disfrutar de este maravilloso paraíso. Con la única idea de multiplicarse, crecer y poner nombre a cada animalito que había por ahí. ¿Has visto? Hay elefantes, leones, leopardos. ¿Cuál te gusta a ti? Solo había que hacer eso por toda la eternidad. Bueno, para conseguirlo, para que Adán y Eva consiguieran disfrutar de ese paisaje cada día, solo tenían que pasar por una sencilla prueba de obediencia. No comer de un solo árbol del jardín, había un montón. Pues solo de uno no podían comer. Porque si comían, según el Génesis 2:17, si comían, morirían. Pero si no, vivirían para siempre y lo harían por toda una eternidad, una vida eterna, en un paraíso, una vida maravillosa. Si uno lo piensa, Jehová solo se refirió a la muerte cuando dijo que ese sería el castigo por desobedecerle. Ahora bien, ¿recuerdas lo que hizo Adán? Bueno, el relato del Génesis explica que a pesar de que el primer hombre, Adán, tenía esa oportunidad, vivir tanto tiempo en un lugar precioso, si obedecía, solo si obedecía, Adán coge y desobedece. Se rebela contra Jehová, contra su Creador, y como consecuencia de su pecado, de su decisión consciente de desvincularse moralmente del Creador, dice la Biblia que Adán perdió su estado de perfección, que perdió su derecho y su perspectiva de vivir para siempre, y tal y como se le había advertido que ocurriría, Adán perdió su vida. Sí, Adán murió. Ahora bien, ¿qué repercusiones tuvo ese acto de rebelión, de desobediencia para todos nosotros, para el resto de la humanidad? Bueno, veamos cómo responde la Biblia a esa pregunta en un texto clave en esta información, en este discurso. Lo encontramos en la carta que Pablo escribe a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12. Recuerda la pregunta. ¿Qué repercusiones tuvo ese acto de rebeldía, de rebelión, para los que estamos aquí hoy? Dice la Biblia, Romanos 5:12, así pues, por medio de un solo hombre, refiriéndose a Adán, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado.
¿Notamos? La Biblia dice que Adán introdujo el pecado en el mundo. Es decir, el mundo, la tierra estaba sana, estaba limpia, estaba libre de influencias negativas, pero al decidir pecar, al escoger desobedecer a Dios, Adán, por así decirlo, contrajo un virus moral. Se generó en él una tendencia hacia el pecado que quedó grabada en su ADN y que, por la ley de la herencia genética, se transmitió a todos sus hijos. Adán no pudo pasar a sus hijos lo que ya no tenía, la perfección. Y como hemos leído, Adán no solo pasó a sus descendientes el pecado y la imperfección, sino también el castigo por este, es decir, la muerte. Así, la desobediencia de Adán, a propósito contra Jehová, porque sabía lo que no tenía que hacer y lo hizo, ha hecho que nosotros ahora, como vemos en la imagen, enfermemos, suframos, nos hagamos mayorcitos, nos marchitemos y al final, como esa flor que antes mencionábamos, al final terminemos muriendo. Pero si el propósito de Jehová era que viviéramos para siempre, si además Jehová colocó ese deseo en nuestro corazón, la pregunta es clara: ¿podremos conseguir vivir para siempre en algún momento? Bueno, este discurso nos ayudará a contestar esta pregunta. Nos permitirá ver, por un lado, cuál es la verdad sobre la muerte. Pero también nos permitirá observar si Jehová tiene el poder y el deseo de derrotar a ese enemigo. Y si puede hacerlo, si Jehová puede vencer a la muerte, entonces sí. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo ahora para alargar nuestra vida, para disfrutar de una vida sin final? Os anticipo que estamos ante un Dios maravilloso, que nos quiere muchísimo y que está muy pendiente de cada uno de los que estamos aquí. Pero ¿os parece que arranquemos? Pensamos en la primera pregunta que antes mencionábamos. ¿Cuál es la verdad? La verdad sobre la muerte. Bueno, hoy muchas personas creen que el ser humano nace para vivir un tiempo. En el mejor de los casos, disfrutar de cierta medida de felicidad. Y luego después, sencillamente morir. Otros piensan que en realidad la muerte es parte del propósito de Dios, que la vida es algo así como un estadio temporal, en el que uno juega, en el que uno afronta diferentes pruebas para después pasar a una existencia mejor, quizás en el cielo. Hay quienes incluso piensan que hay algo que permanece después de la muerte. Lo llaman un alma inmortal, que perdura, que se mantiene en el tiempo. Sin embargo, la Biblia enseña algo diferente. Muestra que no hay nada en nosotros que siga viviendo cuando morimos. De hecho, el sabio rey Salomón mostró algo muy significativo en las palabras que registró y que me gustaría compartir con vosotros de nuevo en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 10. Aquí Salomón habla del estado en el que se encuentran los muertos. Y fíjate lo que dice. ¿Lo tienes? Eclesiastés 9, versículo 5 dice la Biblia, porque los vivos saben o tienen conciencia de que morirán. Pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Por eso menciona el versículo 10, dice Salomón: todo lo que puedas hacer, hazlo ahora con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. ¿En dónde? En la tumba, el lugar a donde vas. ¿Has visto? ¿Qué dice este sabio rey? Que los muertos no tienen vida, no oyen, no ven, no hablan, no piensan. Todo recuerdo suyo cae en el olvido, desaparece. Por eso, ¿notaste lo que dice el versículo 10? Dice el sabio: todo lo que puedas hacer, hazlo ahora con todas tus fuerzas. Fija prioridades, céntrate en lo importante, porque cuando nos sobreviene la muerte, en ese estado, no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría, no hay placer ni dolor, no hay gozo ni aflicción. Sí, los muertos no son conscientes del paso del tiempo. Se hallan en un estado de inconsciencia más profunda que el sueño. De hecho, en muchas ocasiones se compara la muerte
a un sueño profundo del que uno no puede despertar. Uno vuelve al suelo, dice el salmista, y en ese día acaban los pensamientos. Así que no hay vuelta de hoja, queridos amigos. Cuando uno muere, deja de existir. Pero, ¿significa esto que la muerte acaba con todo? Es, como decía el tema de esta conferencia, ¿esta vida entonces todo lo que tú y yo podemos esperar? Bueno, Job, un siervo de Dios de tiempos antiguos, conocía esto que acabamos de mencionar. Sabía que la gente no sigue viviendo después de la muerte y también entendía que sin la intervención divina no hay ninguna esperanza de volver a vivir. Pero también estaba convencido de que Jehová nunca se olvidaría de él y de que, llegado el caso, Jehová utilizaría a su Hijo, a Jesús, para levantarlo, para despertarlo del sueño, para devolverle la vida. Lo ilustró poniendo un ejemplo de un árbol. ¿Lo recuerdas? Él habló de los cedros del Líbano, árboles enormes, muy grandes y parece que impresionantes. Claro, comparados con estos árboles tan grandes, los olivos son muy poquita cosa. No impresionan mucho porque es que estos son bajitos, retorcidos y un tanto feos. Pero tienen una cualidad enorme. Son muy fuertes y resistentes, pueden vivir mucho tiempo, tienen raíces muy grandes. De manera que, aunque a este olivo le corten, si las raíces siguen ahí en el suelo, este arbolito, bajito, poca cosa, feo y retorcido, puede volver a crecer. Job confiaba que en su caso no tenía que ser diferente. Llegó a decir, si existe esperanza hasta para un árbol, ¿cómo no lo va a haber para mí? Tal era su convencimiento, que en esa conversación con Jehová, con su Dios, le dice, mira, Jehová, mira, si un hombre físicamente capacitado muere, si un hombre muere, Jehová puede volver a vivir. Y rápidamente añadió, todos los días de mi trabajo obligatorio esperaré hasta que llegue mi relevo. Job estaba convencido, no tenía dudas, tenía plena confianza en Jehová. Pero no era el único. Observa, por favor, lo que mencionó tiempo después otro siervo fiel de Jehová, el apóstol Pablo. En las palabras que escribió o registró en el libro de Hechos 24, versículo 15. Hechos 24, 15. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Y tengo esperanza en Dios. Esperanza que también tienen estos hombres, los siervos de Dios del siglo I, de que va a haber una resurrección, o como dice la nota, un levantamiento, tanto de justos como de injustos. El apóstol Pablo parece que tampoco dudaba. ¿Has visto? No dice puede, a lo mejor, tal vez, quizás, hay algo. No menciona eso. Dice que va a haber una resurrección, que miles de millones de personas se levantarán, resucitarán, podrán vivir para siempre en la tierra. Jehová está deseando cumplir su propósito. De hecho, la Biblia indica que nuestro Dios es tan bueno, es tan cariñoso, Jehová nos quiere tanto, que dice que no solo se acuerda de aquellos que han perdido su vida, sino que anhela verlos con vida otra vez. Jehová echa de menos a aquellos que han fallecido. Claro, no sé si te pasa, pero seguro que al hablar de esta esperanza, a algunos hoy se nos encoge el corazón. Porque quizás empezamos a recordar a ese ser querido que perdimos hace un tiempo. Puede que sea alguien tan cercano como tu esposo, tu esposa, tu papá o tu mamá, quizás tu hermano, o a lo mejor tu mejor amigo. Compartíais tantas y tantas cosas, pero perdieron su vida hace algún tiempo. Bueno, ¿estás pensando ya en esa persona a la que tanto querías? ¿Recuerdas cómo era? ¿Tienes aquí su fotografía? ¿Recuerdas sus facciones? ¿Su tono de voz? No sé, pero en mi caso hace algunos años que perdí a alguien al que yo quería mucho. Todavía recuerdo ese tono de voz, tan singular, tan peculiar. ¿Recuerdas hasta los consejitos que me daba? Siempre está en mi corazón. ¿Te pasa lo mismo a ti? ¿Tienes ya el nombre
de esa persona a la que tanto echas de menos? Pues, ¿cómo reaccionarías si te dijera que pronto podrás volver a verla? Que pronto volverá a vivir, que estará junto a ti, que llegado el momento saldrás corriendo, ella vendrá hacia ti sin parar y os fundiréis en un abrazo tan fuerte como el que vemos en esta fotografía. No sabemos quién se está levantando, quién está resucitando. A lo mejor es el papá el que recibe a ese niño que perdió su vida cuando solo era un bebé. O a lo mejor es el papá el que falleció. Y ahora el niño sale corriendo a buscar a su superhéroe favorito, a su Spiderman particular, a su papá. ¿Eres capaz de verte tú en esa imagen, recibiendo a esa persona en la que antes pensabas? ¿Cómo reaccionarías? Pues esto que decimos, queridos amigos, ocurrirá. La resurrección no es ningún cuento, ni tampoco una esperanza sin base. La resurrección es una esperanza real. Y sabemos que es real porque Jehová ha puesto un sello de garantía. Nos garantiza que ocurrirá. ¿Sabes cómo lo ha hecho? Léelo conmigo, por favor, en las palabras que el apóstol Pablo registró en su carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22. Observa el sello o la garantía que pone Jehová a esta esperanza tan bonita. ¿Lo tienes? 1 Corintios 15, 21 dice la Biblia: como la muerte vino mediante un hombre, la resurrección de los muertos también viene mediante un hombre, porque así como en Adán todos están muriendo, así también en Cristo todos recibirán la vida. ¿Notaste? La resurrección de Jesús nos asegura, nos da la garantía de que esa escena que antes nos conmovía ocurrirá, se producirá. Jehová despertará de la muerte a ese ser querido que anhelamos volver a ver. Job estaba convencido, tenía plena confianza en Jehová. El apóstol Pablo y los discípulos de Cristo del siglo I que estaban con él no dudaban, también confiaban en Jehová. ¿Y qué hicieron? Actuaron, demostraron con su forma de vivir que estaban seguros de que esa esperanza se produciría. Si ellos, que estuvieron cerquita de Cristo, que tenían una estrecha relación con Jehová, estaban seguros, ¿por qué íbamos a dudar nosotros? Gracias a la esperanza de la resurrección, tenemos la seguridad de que esta vida no es todo lo que podemos esperar. Creer en ella nos ayuda a sobrellevar el dolor de la muerte, nos consuela y también nos fortalece, nos hace darnos cuenta de que sí, ahora nuestra vida es corta, pero pronto tú y yo podremos vivir para siempre. ¿Recuerdas lo que decía la canción que entonamos juntos al principio? Mencionaba algo así como el día llegará, no se retrasará, pero mientras llega, decía la canción, nosotros solo podemos hacer una cosa: esperar con paciencia, agarrándonos con fuerza a la mano de Jehová. Dentro de muy poquito, este malvado sistema actual desaparecerá. Y tú y yo nos bajaremos del tren, ese que cogimos cuando conocimos a Jehová, cuando oímos hablar por primera vez de esta maravillosa esperanza. El tren tiene una meta, tiene una última estación. ¿Sabes cómo se llama? Vida eterna en un paraíso. Lo que ocurre es que el viaje es largo y eso hace que cada cierto tiempo uno se levante de su asiento, estire las piernas, mire por la ventanilla y vea lo que pasa afuera. Durante todo este tiempo, tú y yo, ¿qué hemos visto pasar? Bueno, cada vez que mirábamos por la ventanilla hemos visto pasar muchas cosas. Guerras, terremotos, desastres naturales, pandemias globales, una prueba inequívoca de que el final de este sistema injusto está a las puertas. Queda muy poquito para que lleguemos a la última estación. Pero como decíamos, el viaje es largo. Y eso hace que durante el trayecto algunos de nuestros compañeros, seres queridos, amigos o familiares,
cierren los ojos, pierdan la vida o se duerman en la muerte. Pero no se bajan del tren. ¿Sabes lo que hace Jehová? Solo los cambia de vagón. Los coloca en esos vagones que aparecen en la parte posterior de los trenes de largo recorrido y que permiten ir descansando o durmiendo hasta que el tren llega a su destino. Jehová no los baja del tren, solo los cambia de vagón para que al tiempo debido, al momento preciso, cuando lleguemos a la meta, al destino o a la última estación, Jehová pueda resucitarlos y colocarlos a nuestro lado, disfrutando de una vida sin final. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Dónde estaremos nosotros que hemos llegado a la meta con vida, que hemos sobrevivido a la destrucción de este sistema injusto? ¿Dónde estaremos? Veamos, por favor, la última imagen para este discurso. ¿Te ves en esa terraza? ¿En ese balconcito tan bien preparado? Si lo haces, también verás a Jehová y justo debajo a Cristo con su mano extendida. Recuerda que es el medio que Jehová ha utilizado para que millones de personas puedan vivir para siempre. Nosotros seguimos en el balcón, con los ojos bien abiertos, buscando sin parar entre tanta gente que viene corriendo a ese en el que antes pensaba y al que tanto echo de menos. De repente lo veo venir corriendo. Él ya me ha visto a mí, así que lo dejo todo y ¿qué hago? Salgo corriendo a buscarle. ¿Has visto lo que ocurre en ese momento? La sonrisa no se va. Existen lágrimas, pero son de felicidad. Y es que por fin puedo tener entre mis brazos a esa persona a la que tanto quería, a la que tanto echaba de menos. Qué bonito será poder estar en un lugar así. Muchas gracias por la imagen. Pero, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Para colocarme en ese balcón. ¿Qué tengo que hacer ahora yo para vivir para siempre? Bueno, hace algún tiempo escuché unas palabras que hoy cobran mucho sentido. Decían lo siguiente: el pasado es historia, el futuro un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. ¿Por qué decimos que estas palabras hoy cobran cierto sentido especial? Porque si uno lo piensa, lo que ocurrió ayer, eso que recordamos con tanto cariño solo queda en el recuerdo, el tiempo no vuelve, el pasado es historia. El futuro es un misterio porque somos tan poquita cosa que no sabemos qué será de nuestra vida mañana. Hoy estamos aquí, quizás pensando en las próximas vacaciones o en planes que nos gustaría realizar. Pero cuando llega el momento de llevarlos a cabo, quizás una enfermedad, el suceso imprevisto o cualquier otra cosa puede hacer que no los concluyamos. Sin embargo, el presente es un regalo que nos permite dar significado en nuestros días, que nos permite hacer que nuestros días ahora cuenten para Jehová. Sí, lo que yo haga ahora determinará que en un futuro cercano pueda colocarme o no en ese balcón que antes veíamos en la fotografía. Pero ¿cómo doy valor a mi tiempo? ¿Cómo hago que mis días cuenten para Jehová? ¿Cómo hago que éste me granjee una vida sin final? Léelo conmigo, por favor, en el último texto que compartiremos esta mañana. Lo encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 3. Nota, por favor, cómo dotamos de valor a nuestro tiempo para Jehová. Dice la Biblia, esto significa vida eterna. ¿El qué? Que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. ¿Has visto cuál es la clave, la llave para dar valor a mi tiempo ahora? Dice la Biblia que conocer a Jehová, que conocer a Jesús, eso significa, dice, vida eterna. Tenemos que ser capaces de acercarnos, de estrechar cada día un poquito más la relación que tenemos con nuestro Dios. Tenemos que ser sus amigos. ¿Cómo? Quizá pienses, aprendiendo cómo quiere Dios que vivamos
y actuando en consecuencia. Uno tiene que aprender, tiene que estudiar a diario la Biblia, tiene que conocer a Jehová para después poder actuar. Aprender para actuar. No sabemos, queridos amigos, qué será de nuestra vida mañana. No sabemos si llegaremos a la última estación con vida o si durante el trayecto tendremos que cerrar los ojos. Solamente sabemos una cosa, que Jehová ahora está extendiendo su mano. ¿Y qué me pide Jehová? Agárrate fuerte y no te sueltes, que yo te cuido. Hacerlo, aunque a veces sea complicado, dará pleno significado a mi vida ahora y me preparará para poder disfrutar dentro de muy poquito de una vida sin final. Ahora es el momento de actuar. Podemos lograrlo. Decía la canción del principio, falta muy poco ya y lo vamos a lograr. Sí, tú y yo podemos vivir para siempre en la tierra. Por eso, esforcémonos concienzudamente ahora para que muy pronto podamos vernos en ese maravilloso paraíso terrestre, donde con nuestros seres queridos que han muerto viviremos juntos por toda una eternidad. Porque sí, esta vida no es todo lo que podemos esperar. Este sin duda es mi deseo para todos vosotros. Pues con estos aplausos queremos agradecerte, hermano José María, el que nos hayas recreado con tanto entusiasmo esa bonita esperanza que sin duda todos tenemos y que estamos convencidos de que se cumplirá. La semana que viene podemos seguir invitando a personas de nuestro territorio también a poder disfrutar de otra conferencia que además está muy relacionada con esta porque tiene el tema «Usted puede disfrutar de la vida en paz, ahora y para siempre». Pero mientras tanto, pues vamos a dar paso a la otra reunión, el estudio de la Atalaya, que lo va a presentar nuestro hermano Alejandro Matei. Hoy vamos a estudiar juntos un artículo precioso, tranquilizador, muy reconfortante. Vamos a comenzar esta parte de la reunión cantándole una canción a Jehová. Es la canción número 15 y se titula Alabemos al primogénito de Jehová. Canción 15. Si alguien nos preguntara que quisiéramos una lista de esas cosas que marcan nuestra vida para bien, que influyen en nosotros todos los días, esas cosas de las que no nos imaginamos la vida sin ellas, pues seguro que en esa lista todos pondríamos el tema de la serie de artículos que estamos estudiando, el perdón de Jehová. Vamos a estudiar hoy el artículo de estudio número 7, que se encuentra en la Atalaya de febrero de este año, y se titula El perdón de Jehová, lo que significa para usted. El texto temático es Salmo 134, que dice, en ti está el verdadero perdón. Como dice el tema, la Biblia contiene varias comparaciones muy gráficas que nos ayudan a comprender y valorar que el perdón que Jehová nos concede a cada uno de nosotros es único y especial. Al final de este artículo vamos a poder contestar las preguntas: ¿cómo nos ayuda la Biblia a ver que Jehová se lleva los pecados? ¿Cómo sabemos que Jehová hace desaparecer nuestros pecados? Y la última pregunta es una pregunta personal y nos gustaría escuchar la mayor cantidad de comentarios posibles. La pregunta es, ¿qué significa para ti el perdón de Jehová? ¿Qué significa para ti? Pues ya podemos ir pensando lo que vamos a decir al final de este estudio. Hoy nuestro lector es el hermano Antonio Levia. Vamos a comenzar con la lectura del párrafo 1. Te perdono. Qué alivio sentimos cuando alguien a quien hemos herido nos dice esas palabras. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente nos quiere transmitir la persona al decirnos que nos perdona?
A veces es complicado saberlo, porque no todas las personas entienden el perdón de la misma manera. Tal vez quiere decir que, por su parte, siguen siendo tan amigos como siempre. O puede que se refiera a que quiere pasar la página, pero las cosas no van a ser como antes. Dice la pregunta, cuando una persona nos dice que nos perdona, ¿por qué es complicado saber qué quiere decir realmente? Hermana Alicia, de Cuadrado. Sí, porque no todas las personas entendemos esta situación de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, hay un dicho que está muy esparcido, que muchas personas dicen que es perdono pero no olvido, ¿no? Quizá pues eso es, algunas personas comparten esta opinión. Eso es, muy bien. Hermana Mari Carmen. Bueno, cada uno gestionamos el perdón de una manera. A lo mejor decimos sí, perdono, pero ya la historia no va a ser la misma. También puede pasar. Hermana Paqui. O también puede pasar que uno perdone y perdone de verdad y vamos a seguir siendo tan amigos como siempre. Muy bien, eso es lo ideal, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar al siguiente párrafo, el 2. Qué diferente es Jehová. Ningún ser humano perdona como él. Un salmista le dijo, en ti está el verdadero perdón, y así despiertas reverencia. En efecto, el perdón de Jehová es único y especial, es el verdadero perdón. Si queremos saber lo que es perdonar de verdad, tenemos que fijarnos en su ejemplo. En las escrituras hebreas a veces se usa una palabra que solo se refiere al perdón de Jehová, nunca al de los seres humanos. ¿Cómo se describe el perdón de Jehová en la Biblia? Aria, por favor. El perdón de Jehová es único y especial, es el verdadero perdón. Si queremos saber lo que es perdonar de verdad, tenemos que fijarnos en su ejemplo. Muy bien. Hermana Sara, por favor. Sí, me llamó la atención la frase que viene al principio, ningún ser humano perdona como Jehová. Y claro, es que somos seres humanos imperfectos, entonces, si nos han hecho daño, para nosotros es muy difícil perdonar, porque no queremos que nos vuelvan a hacer daño. Entonces, por eso es a lo que se refiere. El perdón de Jehová es el verdadero perdón, es el que no tiene condiciones. Muy bien. Hermano Ismael. Y es un perdón tan especial, es tan único, es tan grande, que en la Biblia se le describe con una palabra específica que solamente aplica al perdón que Jehová da. No podemos nosotros nunca llegar a perdonar como lo hace Jehová, por eso hay una palabra que denomina exclusivamente cómo es como Jehová nos perdona. Muy bien. Hermana Goyi. Sí, dice, y otro aspecto destacado es que Jehová no solo perdona, sino también ayuda a quienes se arrepienten a recuperarse espiritualmente. Muy bien, es verdad. Vamos a pasar al siguiente párrafo, el 3. Cuando Jehová perdona a alguien, borra por completo su pecado y le permite volver a tener una buena relación con él. Jehová perdona generosamente y por completo. ¡Qué impresionante! Vamos a leer lo que dice Isaías 55, 6 y 7. ¿A quién le gustaría leer ese texto? Isaías 55, 6 y 7. Hermana Vanessa. Busquen a Jehová mientras se le pueda encontrar. Llámenlo mientras esté cerca. Que el hombre malvado deje su camino y el hombre malo sus pensamientos. Que regrese a Jehová. Quien tenga misericordia de él, que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 3 dice, ¿por qué decimos que el perdón de Jehová es muy diferente al nuestro? Hermano Julio. Sí, el párrafo lo deja bastante claro, ¿no? Dice Jehová, perdona generosamente y por completo. Es decir, que cuando Jehová perdona a alguien, borra por completo su pecado y le permite volver a ser amigo de él. Muy bien.
Hermano Ángel Calzado. Hay una frase que decimos mucho los humanos, quizás cuando vamos a perdonar a alguien, que decimos hacemos borrón y cuenta nueva. Pero a veces nuestra imperfección, aunque queremos hacerlo, no nos deja, porque siempre se nos queda grabado quizás algo que nos hizo o algo que nos dolió mucho, y eso no nos deja realmente hacer eso. Pero Jehová sí tiene esa capacidad de borrar de verdad ese pecado y perdonarnos de verdad. Muy bien. Miguel Marchena, en la segunda sala. El perdón de Jehová es puro, es misericordioso, no deja resentimiento y limpia los pecados de nuestro corazón. Por eso es diferente al nuestro. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pablo. Y algo que me llamó la atención del versículo es que le está animando al hombre malvado que deje su camino y al hombre malo que abandone sus pensamientos. A nosotros a veces nos cuesta perdonar a hermanos nuestros de la congregación que son buenas personas, pero que a veces hacen cosas que no están bien. Pero Jehová es hasta el punto de perdonar a gente que es mala de por sí, que son malvados. Pues si una persona así se arrepiente y vuelve a Él también está dispuesto a perdonar y olvidar. Gracias por comentar esas ideas del texto de Isaías. Vamos a leer el párrafo 4. Como el perdón de Jehová es tan diferente al de los seres humanos imperfectos, nosotros solos nunca podríamos llegar a entenderlo por completo. Pero Jehová nos ayuda a comprenderlo mediante algunas comparaciones muy gráficas que encontramos en su palabra. En este artículo analizaremos varias de ellas. Así veremos todo lo que Jehová hace para eliminar el pecado y al mismo tiempo reparar la relación que se había dañado por culpa de ese pecado. Este análisis nos permitirá ver el perdón de Jehová desde muchos ángulos y así comprender y valorar muchísimo más a nuestro amoroso Padre Jehová. ¿Qué ha hecho Jehová para ayudarnos a entender lo que es el verdadero perdón? Emma, por favor. Nos lo explica en la Biblia. Lo explica en la Biblia, eso es. ¿Cómo lo hace? Hermano Baides. Jairo. Pues Jehová nos podría dar una definición y sería la mejor definición y estaría bien, pero lo que hace para que lo entendamos bien es hacernos como imágenes mentales. Entonces, de forma gráfica nos explica los distintos aspectos o las distintas facetas de todo lo que implica su perdón. Muy bien. Hermano Ángel Páramo. Y lo hace de esta forma porque nos ayuda a entender precisamente cuáles son todos los ángulos diferentes desde el cual se puede ver el perdón, ¿no? Quizás esto nos pasaba cuando teníamos nuestras reuniones por videoconferencia, veíamos a los hermanos siempre, a lo mejor había alguno que no conocíamos y cuando lo hemos visto en la realidad hemos dicho, uy, pues eres más bajito o más alto de lo que parecía, ¿no? Pues para entender el perdón de Jehová es básicamente lo mismo. Para poder entenderlo a cabalidad por nosotros mismos no somos capaces, somos como esa videollamada, pero cuando lo vemos en la realidad, cuando Jehová nos lo explica, realmente vemos cuál es su profundidad, su altura, todos los ángulos necesarios para comprenderlo bien. Buena comparación. Muy bien, pues vamos a empezar con este análisis tan interesante. El subtítulo que viene ahora es Jehová se lleva los pecados. Vamos a leer el párrafo 5. En la Biblia, los pecados se comparan muchas veces a cargas pesadas. Por ejemplo, el rey David dijo, mis errores están sobre mi cabeza, son una carga pesada, demasiado pesada para mí. Sin embargo, Salmo 25, 18 y 32, 5 dicen que Jehová perdona a quienes se arrepienten de sus pecados. La expresión hebrea que en estos versículos se traduce como perdonar, básicamente significa levantar o llevar. Esto nos hace imaginar a Jehová como un hombre fuerte que, por decirlo así, levanta de nuestros hombros el peso del pecado y se lo lleva. Muy bien. A partir de ahora, en la versión digital, tenemos imágenes relacionadas a los párrafos. En la impresa son las imágenes que están en ese recuadro maravilloso que tenemos al final del artículo. Siéntanse libres de comentarlas. La pregunta de este párrafo,
¿Qué sucede cuando Jehová nos perdona los pecados? Hermana Susana. Perdona, hermana, el micro parece que no funciona. El pecado es una carga muy pesada para nosotros, y cuando oramos a Jehová y le expresamos nuestro arrepentimiento, Él está dispuesto a perdonarnos, quitándonos ese peso de encima. Muy bien, muchas gracias. Hermano Navío. Sí, por eso está relacionado con el texto de que dijo David, el Salmo, dice que para él era una carga, como ha comentado la hermana, demasiado para mí, pero sin embargo en el Salmo está diciéndonos que Jehová perdonas a quienes se arrepienten, y este perdonar pues significa básicamente levantar o llevar, así que ahí pues imaginamos como a un hombre fuerte que levanta de nosotros el pecado y se lo lleva, eso es lo que se refiere. Eso es, muy bien. Hermana Tamara. Sí, David sabía de lo que hablaba porque él había cometido pecados muy graves, adulterio con Batseba, había matado a Urías, así que esos pecados eran cargas muy pesadas para él. Pero qué bonito es ver cómo Jehová se los levantó porque él se arrepintió de corazón y era como si ya no tenía que cargar más con esas cargas pesadas. Muy bien. Hermana Dazo, por favor. De la imagen me gusta mucho que para ese jovencito es una mochila, no es un peso muy grande que le tiene encorvado y todo, pero para esa mano es una bolsita. Entonces para Jehová nuestros pecados, por muy grandes que hayan sido, para Él no son nada. Y si se los lleva porque tiene poder para hacerlo. Gracias por comentar la imagen, muy bien. Vamos a pasar al siguiente párrafo, el 6. ¿Y a dónde se lleva Jehová nuestros pecados? En Salmo 103, 12, encontramos otra comparación que nos ayuda a entenderlo. Tan lejos como está el este del oeste, así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados. El este por donde sale el sol y el oeste por donde se pone son dos puntos que están muy, muy lejos entre sí. Podría decirse que están infinitamente lejos el uno del otro. Así que este versículo nos enseña que cuando Jehová nos perdona, se lleva nuestros pecados tan lejos como sea posible imaginar. ¡Qué idea tan reconfortante! ¿A dónde se lleva Jehová nuestros pecados? Hermano Hugo. Como dice Salmo 103:12, cuando Jehová nos perdona, se lleva nuestros pecados tan lejos como sea posible imaginar. Eso es. Muy bien. Hermano Toledo. Y esta comparación del Salmo 103:12 es muy gráfica porque nos ayuda a ver cómo Jehová no guarda rencor ni sigue recordando nuestros errores. Pone la comparación de el este y el oeste, y el este y el oeste nunca se encuentran. Así que cuando Jehová borra un pecado o lo quita, se olvida de ello por completamente. Muy bien. Katy, por favor. Sí. Katy. Enseña que cuando Jehová nos perdona, se lleva nuestros pecados tan lejos como sea posible imaginar, ¿no? Muy bien, eso es. Muchas gracias. Jairo. A mí la imagen me hace pensar, y pensando en ese texto, como mira, te he puesto los pecados allí al sol, si quieres a por ellos, ¿dónde está el sol? Si intentásemos ir con un barco hasta allí, nunca llegaríamos, o sea, siempre estarían lejos, nunca llegaríamos a esos pecados. Pues me hace pensarlo así, que están tan lejos que nunca nosotros los podremos alcanzar, y Jehová se ha olvidado de ellos. Muy bien.
Vamos a pasar al siguiente párrafo, el 7. Cuando Jehová se lleva los pecados lejos de nosotros, ¿se queda con ellos, por decirlo así? No, pues el rey Ezequías le dijo, has arrojado tras tus espaldas todos mis pecados. O como dice la nota, has quitado de tu vista todos mis pecados. Así que cuando nos arrepentimos, Jehová agarra nuestros pecados y los arroja donde nunca más los vuelva a ver. Este versículo también podría traducirse así. Has hecho que sea como si nunca hubiera cometido mis pecados. La Biblia refuerza esta idea con la imagen mental que encontramos en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Allí dice que Jehová lanza todos nuestros pecados a las profundidades del mar. En tiempos bíblicos, si un objeto caía al fondo del océano, era totalmente imposible recuperarlo. Muy bien. La pregunta del párrafo 7 dice, ¿cómo describe la Biblia lo que hace Jehová con nuestros pecados? Luego leeremos la comparación de Miqueas. Hermana Estíbaliz. Pues el rey Ezequías dijo que Jehová había arrojado tras sus espaldas todos mis pecados, ¿no? Aunque la nota dice que había quitado de su vista todos sus pecados. O sea, que Jehová no lo deja en un lugar donde, bueno, de vez en cuando echar una miradita, sino que lo deja en un sitio donde no lo pueda volver a ver. Muy bien. Hermano Baides. Sí, y me encanta la ilustración porque es verdad que el texto lo hemos leído en ocasiones, pero verlo así gráficamente no, al menos yo en mi caso, y ver el trono de Jehová de espaldas es sorprendente, ¿no? Y la acción no solo es que Jehová, bueno, los tira para atrás, no los tiene en cuenta, no los recuerda, no los guarda, como se ha comentado muy bien, sino que es una acción casi que describe como que no le importa. Cuando alguien se arrepiente de corazón, para Jehová es como si no hubiera pasado. Muy bien. Vamos ahora sí a leer Miqueas 7, 18 y 19. ¿A quién le gustaría leerlo? Miqueas 7, 18 y 19. Hermana Emilia, por favor. ¿Quién es un Dios como tú que perdona el error y pasa por alto las ofensas del resto de su herencia? No se aferrará a su furia para siempre, porque lo que le causa placer es el amor leal. Volverá a tenernos misericordia, vencerá nuestros errores. Tú lanzarás todos sus pecados a las profundidades del mar. Muchas gracias. Pues, ¿cuál es la comparación aquí? Hermana Elena. Pues Miqueas 7:19 vemos que refuerza la idea de Isaías, ¿no? Porque la imagen nos muestra que lanzará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Un lugar del que todos sabemos que el que se nos ha caído algo nunca va a recuperarse, ¿verdad? Así que cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente, Jehová no solo nos perdona, sino que también elimina completamente nuestros pecados, como si nunca los hubiéramos cometido. Muy bien. Hermana Sonia. El texto nos ayuda a entender, ¿verdad?, que cuando Jehová nos perdona, no guarda nuestros pecados en su memoria, pues eso, más bien que lo elimina por completo. Así es. Hermano David. Y qué bonito es meditar, ¿verdad?, en las profundidades del mar. Sabemos que bajo las profundidades hay una oscuridad absoluta, está bajo toneladas y toneladas de litros de agua, o sea, es imposible llegar ni ver nada, ¿no? Entonces, qué bonito es meditar en cómo Jehová coge esos pecados, los arroja y nunca jamás podrán recuperarse. Muy bien. Hermano Pedro. Sí, este texto de Miqueas no solamente nos indica lo que hace Jehová, el hecho de lanzar muy lejos en las profundidades los pecados, sino que el versículo 18 dice de la manera en cómo lo hace. Dice literalmente que le causa placer, lo que le causa placer es el amor leal. Por lo tanto, no solamente nos indica que deja muy lejos los pecados, sino que le gusta hacerlo. No es como los seres humanos, que podemos perdonar, olvidar, pero se puede hacer de mala gana. A Jehová le encanta, o sea, a él le gusta hacer eso, dejar muy lejos los pecados, porque es lo que realmente le agrada. Muy bien. El párrafo 8 resume lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a leerlo.
Con estas comparaciones hemos aprendido que cuando Jehová nos perdona, se lleva nuestros pecados y así nos quita ese peso de encima. Sin duda, como dijo David, felices aquellos a quienes se les han perdonado las cosas malas que hicieron y a quienes se les han cubierto los pecados. Feliz el hombre a quien Jehová de ningún modo le tomará en cuenta su pecado. Eso sí que es perdonar. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Hermana Tamar. Pues que cuando Jehová perdona nuestros pecados, se los lleva muy lejos y es como si nos quitara ese peso encima. Eso es. Mateo, por favor. Que Jehová nos perdona y nos quita un peso. Muy bien. Hermano Juan Carlos. Y me gusta mucho que precisamente nada más y nada menos que David pues matizara eso, ¿no? Con lo que él sufrió, lo que pecó y lo que notó y sintió el perdón de Jehová. Y la cuestión es que él diga feliz. Pues bueno, lo que hace es que nos hace querer más a Jehová por ser como es, por mostrárnoslo y por decirnos de esta manera cómo quiere perdonar. Muy bien. Hermana de Toledo. Así que es como dice Romanos 4:8, podemos sentirnos felices porque Jehová ya no va a tomar en cuenta nuestros pecados. Muy bien. Pues vamos a pasar ahora al siguiente subtítulo. Jehová hace desaparecer los pecados. Leemos el párrafo 9. Veamos ahora otras comparaciones bíblicas que nos ayudan a entender cómo Jehová, por medio del rescate, hace desaparecer por completo los pecados de quienes se arrepienten. Por ejemplo, la Biblia dice que Jehová lava y limpia los pecados y así purifica al pecador. El propio Jehová explica cuál es el resultado final de este proceso. Aunque los pecados de ustedes sean como rojo escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como tela de carmesí, se volverán como la lana. Las manchas de color rojo escarlata o carmesí son dificilísimas de quitar. De esta manera tan gráfica, Jehová nos está asegurando que Él puede hacer que no quede ni rastro de nuestros pecados. Pregunta del párrafo 9. ¿Qué comparaciones usa Jehová para ayudarnos a entender hasta qué grado nos perdona? Por videoconferencia, Gabriela. Jehová utiliza comparaciones impactantes para mostrarnos su buena disposición a perdonarnos. Y en Isaías capítulo 1, versículo 18, promete transformar pecados rojos como escarlata en blanco como la nieve. De esta manera tan gráfica como también se puede observar en la imagen, nos está asegurando que Él puede hacer que no quede ni rastro de nuestros pecados. Muy bien, eso es. Hermana Patricia. Un detalle interesante en el que yo no había caído es que el color que elige el profeta, ¿no? Cuando lo dice, el rojo carmesí, y es por la dificultad de quitar esas manchas. Si uno lo piensa, es verdad, es muy difícil quitar una mancha roja de la ropa y dejarla de nuevo blanca como la nieve. Así que por muy difícil que pueda resultar, Jehová logra eso. Muy bien. Hermana Sheila. Sí, realmente una mancha es algo vergonzoso, ¿no? No, cuando está comiendo y se mancha, pues no le gusta. Y aquí Jehová nos está diciendo que Él elimina por completo esa vergüenza, ¿no?, que podríamos sentir por haber pecado una vez nos hemos arrepentido de corazón. Eso es. Muy bien. Hermana Rosy. Y en el Salmo 51:7, ahí dice, purifícame de mi pecado Isaías, 51:7 dice, purifícame de mi pecado como hisopo, para estar limpio, ¿no? El hisopo también figuraba la ceremonia de limpieza que se hacía a favor de las personas a las casas, también las personas que estaban infectadas con lepra, para que quedaran limpias. Muy bien, gracias por comentar esas ideas. Hermano Moreno.
Y también en la imagen, pues ya hemos visto hasta ahora que Jehová hace cosas que nosotros no entendemos con el perdón, es capaz de olvidarlo y nosotros no, aun cuando no seamos rencorosos, ¿no? Olvidarlo no podemos. Pero en la imagen lo que vemos es que Jehová lava completamente el pecado desde su punto de vista, pero también la hace sentir a ella limpia. Esa parte es muy importante. También es capaz de hacer que nosotros mismos nos perdonemos cuando hemos cometido un error. Eso es. Pasamos al siguiente párrafo, el 10. Como se mencionó en el artículo anterior, los pecados se comparan a deudas. Así que cada vez que pecamos contra Jehová, es como si siguiéramos endeudándonos una y otra vez. Pero cuando Él nos perdona, es como si cancelara toda esa enorme cantidad de deudas. Es decir, las anula y ya no tenemos que pagarlas. En otras palabras, no nos exige que paguemos por los pecados que ya nos ha perdonado. ¿Cuánto nos consuela entender que Jehová nos perdona de esa manera? ¿Qué otra comparación utiliza Jehová para ayudarnos a entender que Él nos perdona con generosidad? Hermana Maripaz. Pues Jesús comparó también los pecados a deudas que contraemos contra Jehová, y cuando Él nos perdona nuestros pecados es como si cancelara todas nuestras deudas, las anulara y ya no exigiera que pagáramos por eso que debemos. Muy bien. Hermano Efraín. Y esto es algo que hacemos a diario, no es que sean solo pecados graves, sino también pecados pequeñitos, por eso todos los días tenemos que pedir perdón. Y para mí un ejemplo que me queda muy claro en mi cabeza es como si viviéramos siempre con una tarjeta de crédito. Todo lo compráramos a crédito, el pan a crédito, la comida a crédito, cada paso que damos en el día estaríamos súper agobiados, porque eso se iría acumulando. Sin embargo, por la noche llega Jehová, llega una persona y nos paga todo. Y al día siguiente tenemos la tarjeta de crédito a cero, ¿no? Pues así estamos a diario, estamos viviendo a crédito, pero Jehová todos los días nos paga las deudas y seguimos viviendo sin tener ninguna deuda, ¿no? O sea que es algo impresionante lo generoso que es Jehová con nosotros. Otra buena comparación, muchas gracias. Hermana Joana. Sí, mientras seamos pecadores, pues siempre vamos a cometer errores, pero Jehová pues hace que ese perdón se extienda y que ese efecto de ese perdón esté activo, que tenga efecto constante. Muy bien. Párrafo 11. Jehová no simplemente anula nuestras deudas, sino que las borra por completo. Este ejemplo tal vez nos haga imaginar a una persona que tacha con una gran X la deuda que está escrita en un papel. Claro, aunque la deuda esté tachada, los números todavía se pueden ver. Pero esta comparación no habla de tachar una deuda, sino de borrarla. Para entenderlo, recordemos que en tiempos bíblicos la tinta era una simple mezcla de carbón, goma y agua. Así que era fácil borrarla con una esponja húmeda. Por eso, cuando una deuda se borraba, desaparecía por completo. No quedaba ni rastro, por lo que nadie podía ver lo que antes estaba escrito. Era como si la deuda nunca hubiera existido. ¿Cuánto agradecemos que cuando Jehová nos perdona los pecados, los borre por completo? Vamos a leer lo que dice Hechos 3:19. Hechos 3:19. Al lado de Asier, por favor. De modo que arrepiéntanse y den media vuelta para que sus pecados sean borrados, y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio. Muchas gracias. La pregunta dice, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de borrar nuestros pecados? Hermana Mireya. Habla de borrarlos por completo, y la explicación que nos da en el párrafo me parecía súper gráfica, porque es verdad que si algo nosotros, una deuda por ejemplo, la tachamos, podemos seguir intuyendo lo que había debajo, podemos saber qué era ese importe o qué era lo que realmente debíamos, pero Jehová no habla de esto. Jehová habla de borrarlo por completo, y como decía la última parte del párrafo, no quedaba ni rastro, con lo cual eso es lo que Jehová hace con nuestros pecados, que no quede ni rastro de ellos. Muy bien.
Hermana Maricruz. Cuando estaba haciéndome la atalaya llegó un momento que llegué a pensar, con esto de que como Jehová, como estamos hablando, que siempre nos perdona y borra todo y no se acuerda absolutamente de nada, podría ser que alguien pudiera decir, bueno, como Jehová hace esto, pues voy a seguir haciendo lo que mayormente quiera, ¿no? Y veremos a ver lo que pasa. Yo pienso que Jehová, en ese caso, bueno, pues llegaría un momento en que tendría que decir algo. No porque Jehová nos perdone siempre y borre todos nuestros pecados, podemos estar pecando, por decirlo así, libremente, constantemente. Hay que tener cuidado también con esas cosas. Gracias por esa reflexión. Muy bien. Hermana Dina. Y en la imagen vemos como dice el párrafo que si recordamos en los tiempos bíblicos la mezcla que se usaba para hacer la tinta se borraba con una esponja húmeda, como vemos en la imagen. Eso nos demuestra también pues que esa es la manera en la que Jehová borra nuestros pecados, de una manera que se borra por completo. Muy bien. Hermana Alicia Díaz. Sí, con referencia a lo que comentaba nuestra hermana Maricruz, yo también pensaba eso, pero luego el texto que hemos leído de Hechos 3:19 nos da también una clave, que como dice aquí nos anima a arrepentirnos y a dar media vuelta, o sea, a cambiar la actitud, porque también sabemos que de Jehová nadie se puede reír. Estamos hablando de la manera como Jehová perdona, que es diferente totalmente a la nuestra, pero no podemos abusar de eso. Muy bien, eso es. Vamos a pasar al siguiente párrafo, el 12. En Isaías 44:22, Jehová utiliza otra comparación para describir lo que hace con nuestros pecados. Haré desaparecer tus ofensas como si las cubriera una nube, y tus pecados como si los cubriera un nubarrón. Cuando Jehová nos perdona, es como si tapara nuestros pecados con un gran nubarrón, de manera que nadie puede verlos. ¿Qué aprendemos de la comparación del nubarrón? Hermano Asier. Sí, aquí, por ejemplo, en España, cuando decimos que el cielo está encapotado, eso es que cuando está así, no se ve lo que hay detrás, ¿no? No se ve la luna, no se ve el sol, no se ve las estrellas, ¿no? Pues lo mismo es en esta comparación. Cuando Jehová dice que tapa nuestros pecados con una nube, es porque no se puede ver lo que hay detrás de ello. Muy bien. Hermana Jael. Sí, y es muy buena ilustración, como vemos en la imagen, porque un poquito lo que comentaba Asier, ¿no? ¿Verdad? De cuando está despejado, tú puedes ver la luna está allí, el sol está aquí, pero cuando está tan nublado, es que no puedes ni saber ni por dónde está. Por eso puede ser que nuestros pecados sean tan visibles, pero para Jehová pone ese nubarrón que ni uno puede encontrarlos. Muy bien. Hermano Toledo. Cuando estamos en avión y el avión va por encima de las nubes, por mucho que miremos por la ventanilla, no vamos a visualizar nada porque es imposible. Pues eso es lo que hace Jehová con nuestros pecados. Es un nubarrón tan denso que por mucho que hayamos pecado, por mucho que hayamos hecho, Jehová se olvida por completo de ellos. No ve nada. Muy bien. Párrafo 13. ¿Qué significan todos estos ejemplos para nosotros? Cuando Jehová nos perdona, no debemos sentir que nuestros pecados han dejado una mancha en nuestro historial para toda la vida. Como nuestras deudas se han pagado con la sangre de Jesucristo, ya no tenemos que pagarlas nosotros. Se han borrado por completo. Es como si nunca hubieran estado ahí. Eso es lo que Jehová hace cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos perdona de verdad. Ahora viene una pregunta personal. ¿Cómo se siente usted, cómo te sientes al saber que Jehová perdona los pecados? Antonina, por favor. Pues inmensamente agradecido, porque sabemos que Jehová cuando nos perdona lo hace de verdad. Entonces es un consuelo. Muy bien, eso es. Hermana Cristina.
Sí, no tenemos que sentir que seguimos con las consecuencias de ese pecado, como si fuese una mancha que no vamos a poder quitarnos de encima durante toda nuestra vida, ¿no? Sino más bien tenemos que ver que Jehová, si nos hemos arrepentido de verdad, ha borrado por completo nuestras deudas y ya hemos pagado, así que ya podemos estar muy tranquilos de que Jehová nos ha perdonado de verdad. Muy bien. Noa. Muy felices, muy bien. Hermana Karina. Pues me siento muy aliviada y también muy querida por Jehová, porque incluso antes de nacer, antes de haber cometido ningún pecado, pues Jehová ya puso en marcha todo un sistema dando a su Hijo para que los pecados puedan ser borrados completamente. Muy bien. Hermano Manuel. Esto es como si un delincuente fuera detenido y después de pasar una condena fuera puesto en libertad. Es verdad que está en libertad, pero los hechos o todo lo por lo que la condena ha sido condenado, eso queda registrado para que esa persona, si va a hacer alguna cosa, siempre tenga un registro por aquello que ha cometido en el pasado. Esto no ocurre en el caso de los siervos de Jehová, a los que él ha perdonado. No queda un registro en el cual tenga la luz aquellas faltas que hizo en un pasado, sino que ese registro desaparece y queda totalmente eliminado. Muchas gracias. José Ángel, por favor. A mí me trae recuerdos de mi niñez, ¿no? Yo creo que cuando estábamos con nuestros padres y nuestros padres nos perdonaban alguna trastada que hacíamos, ¿no? Cuánto mayor es ese perdón que nos da Jehová y nos permite tener un futuro en un paraíso, ¿no? Es algo que es todavía mucho mayor, ¿no? Tenemos un Padre muy cariñoso. Hermano Rubén. Y a mí también me genera un sentido de querer perdonar a los demás, ¿no? Si Jehová nos hace eso cada día con todas nuestras ofensas que hacemos nosotros, pues cuánto más yo tengo que esforzarme por perdonar a aquellos que quizás hacen algo en contra mía. Muy buen sentimiento. Vamos a pasar al siguiente subtítulo. Jehová nos acepta de nuevo como amigos suyos. Leemos el párrafo 14. Cuando Jehová nos perdona, podemos estar seguros de que vuelve a ser nuestro amigo. Saber esto nos ayuda a superar los sentimientos de culpa y a no tener miedo de que nos guarde rencor o esté buscando una ocasión para castigarnos. Eso no va a suceder. ¿Por qué estamos tan convencidos? Porque él mismo le dijo al profeta Jeremías: perdonaré su error y no me acordaré más de su pecado. El apóstol Pablo citó de este versículo cuando dijo: no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué significa esta expresión? ¿Por qué podemos confiar en el perdón de Jehová? Hermana Hernández. Porque lo dejó escrito en su palabra la Biblia, cuando dijo mediante el profeta Jeremías: perdonaré su error y no me acordaré más de su pecado. Y también el apóstol Pablo reafirmó esto cuando dijo: no me acordaré más de sus pecados. Muy bien, eso es. Hermana de Mesa. También por el sentimiento que nos queda a nosotros cuando uno le pide perdón a Jehová en oración, o si es algo grave habla con los ancianos, ya siente esa paz de Jehová, esa calma, se ha quitado ese peso de encima y se siente que la amistad con Jehová se restaura, porque Jehová ya no se va a acordar más de eso, así que es un sentimiento que Jehová nos regala. Muy bien. Hermana Tere. Y la imagen lo que refleja la hermana cuando se ve que está orando a Jehová y se ve que está con una sonrisa, una cara agradable. Entonces se ve que ella, pues, esa carga ya se la ha quitado, ¿no? Si Jehová la ha perdonado por algo, se la ha quitado. Entonces, sabiendo que su padre puede llegar a ser su amigo, pues por eso nos enseña a nosotros también tener esa confianza en Jehová. Muy bien, gracias por comentar la imagen. Hermano Salvador. Nos está diciendo en todo el artículo de que perdona, pero tenemos que recordar que Jehová no puede mentir. El que miente es el hombre, pero Jehová nunca. Muy bien.
Eso nos da tranquilidad. Muy bien, seguimos adelante. Vamos a pasar al párrafo 15. En la Biblia, el verbo acordarse no siempre se refiere a traer de nuevo a la mente algo del pasado. A veces transmite la idea de actuar o tomar medidas. Por ejemplo, el delincuente que estaba clavado en un madero junto a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Como es obvio, no le estaba pidiendo simplemente que en ese momento pensara en él. Y Jesús dio a entender que en efecto haría algo con ese hombre, resucitarlo. Por lo tanto, cuando Jehová dice que no se acordará más de nuestros pecados, quiere decir que no va a tomar medidas contra nosotros. Tampoco nos lo va a echar en cara, ni hoy, ni mañana, ni nunca, pues nos ha perdonado. ¿A qué se refiere Jehová cuando nos dice que no se acordará más de nuestros pecados? Hermano John. Pues se refiere a que no va a tomar medidas contra nosotros si nos ha perdonado, ni tampoco nos va a echar en cara ni hoy, ni mañana, ni nunca ese perdón. Eso es. Hermano Juan. El párrafo nos ayuda a entender a qué se refiere la palabra acordarse o este verbo, porque cuando el delincuente le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, no quería que simplemente se acordara de él y no hiciera nada, sino que acordarse implicaba una acción. Así que cuando Jehová dice que no se acuerda de nuestros pecados, quiere decir que no va a hacer nada con ellos, porque no los ha guardado para hacer nada con ellos, sino que, como hemos visto en todas las comparaciones, ha decidido olvidarlos para siempre. Eso es. Vamos a leer el párrafo 16. Veamos otra comparación que utiliza la Biblia para ayudarnos a entender cómo nos sentimos cuando Jehová nos perdona. Como todos somos imperfectos, por decirlo así, somos esclavos del pecado. Pero cuando Jehová nos perdona, es como si Él rompiera nuestras cadenas y así somos liberados del pecado. En efecto, saber que Jehová nos perdona nos hace sentir tan increíblemente felices como un esclavo que consigue la libertad. Según la Biblia, ¿cómo nos sentimos cuando Jehová nos perdona? Hermano Almorox. Pues todos somos imperfectos y en este sentido pues somos esclavos del pecado. Por eso cuando Jehová nos perdona nos libera de este pecado. Pero como dice Romanos, ahí es más. Jehová también nos ayuda a ser esclavos de la justicia cuando nos hace que seamos obedientes de corazón a sus normas. Muy bien, muchas gracias. Hermana de Moreno, por favor. Y nos hace sentir increíblemente felices, como cuando un esclavo está atado a unas cadenas, resultado, pues se siente muy feliz debido a ello. Eso es. Miguel Marchena, por favor. Nos sentimos felices de saber que somos liberados del pecado y así tener la oportunidad de servirle con respeto, obediencia y amor a Jehová, y aparte de tener la oportunidad de su amistad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Antes vamos a leer Isaías 53:5. ¿Quién lo quiere leer? Isaías 53:5. Hermana Pilar. Sin embargo, lo traspasaron por nuestros pecados, lo aplastaron por nuestros errores. Él soportó el castigo para que nosotros tuviéramos paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Muchas gracias. Leemos el párrafo 17. En la última comparación que vamos a analizar, la Biblia habla del pecado como si fuera una enfermedad mortal. Pero Jehová nos ha sanado mediante el sacrificio de su Hijo, y así hace posible que podamos recuperar la amistad con Él, que se daña cuando pecamos. Cuando una persona que está gravemente enferma se cura, se siente inmensamente feliz. Y así mismo nos sentimos nosotros cuando Jehová nos perdona y sana nuestra amistad con Él. La pregunta del párrafo 17.
¿por qué podemos decir que recibir el perdón de Jehová es como curarnos de una enfermedad? Hermana Juani. Sí, pues vemos que es como una enfermedad mortal la que antes teníamos con nuestros pecados, pero debido a que Jehová, por medio de su Hijo Jesucristo, pues dice que nos ha sanado, nos ha dado la medicina idónea para que pudiéramos recuperar esa amistad con Él, y vemos que cuando eso sucede, pues esa enfermedad y te curan, pues la felicidad es inmensa. Muy bien. Hermano David Vargas. Y Jehová ha usado el mejor antiveneno, ¿no? ante el pecado, ¿no? Que fue entregar a su Hijo una vida perfecta para que nos olvidáramos de esa enfermedad, ¿verdad? Así que qué agradecidos tenemos que estar y qué felices nos sentimos de que podamos ser sanados. Así es. Por videoconferencia, Gabriela. Y gracias a ese sacrificio, como se muestra en la imagen, que está Jesús en un madero de tormento, es que Jehová repara nuestra relación, Jesús repara esa relación con Jehová. Y como se ha mencionado, es que hemos sido sanados, y ahora podemos tener una amistad con Jehová, y como se muestra en la siguiente imagen, podemos estar así. El resultado es que podemos estar tranquilos, teniendo una amistad y teniendo una conciencia tranquila ante Jehová. Muy bien. El siguiente subtítulo dice: ¿qué significa para nosotros el perdón de Jehová? Leemos el párrafo 18. ¿Qué nos han enseñado sobre el perdón de Jehová todas estas comparaciones bíblicas? Que cuando Él nos perdona, nuestros pecados desaparecen por completo y para siempre. Esto nos permite tener una buena relación con nuestro Padre Celestial. Ahora bien, no debemos olvidar que el perdón de Jehová no es algo que merezcamos, ni que podamos exigirle. Es un regalo que nos hace porque nos ama y porque es muy generoso. ¿Qué nos han enseñado sobre el perdón de Jehová las comparaciones bíblicas que hemos analizado? Hermana Sara. Pues que cuando nos perdona lo hace de una manera completa y por lo tanto podemos recuperar la buena relación con Jehová, pero como dice al final, no tenemos que pensar que es que Jehová lo hace porque no lo merezcamos, no lo merecemos, porque en Romanos 3:24 dice que es un regalo que por su bondad inmerecida pues nos declara justo, o sea, nos perdona de nuestros pecados, no nos lo merecemos, pero como Jehová nos quiere, nos lo hace. Muy bien. Tenemos aquí este recuadro que tiene todas las comparaciones que hemos analizado hasta ahora. ¿Les gustaría comentar una de ellas? Quizás la que más les gusta, la que más les ha llegado. Hermano Jairo. Una de ellas es la tercera, empezando por arriba a la izquierda, que dice: has arrojado tras tus espaldas todos mis pecados. Y porque me transmite la sensación de Jehová diciendo: esto ya no me importa. Muy bien, muchas gracias. Hermana Marta. A mí me gusta mucho la primera, ¿no? Cómo el pecado puede llegar a ser un peso tan grande que no podamos soportar, pero sin embargo Jehová lo levanta, se lo lleva y nos lo quita y ya no lo vuelve a recordar. Muy bien. Hermana Gabriela. Bueno, a mí también me gusta la primera porque los pecados son cargas emocionales que uno carga, que son más pesadas que las físicas. Y al saber que Jehová nos perdona de tal manera con esa carga pesada y nos da la esperanza de que Él
como ya se comentó, bondadosamente nos da el regalo mediante las heridas y la sangre que su Hijo derramó. De verdad que a mí me da bastante confort y alegría de estar en su pueblo, al ver que era perdonado lo mucho o lo poco que yo he participado del pecado en el mundo. Muchas gracias por tu comentario. Hermano Agustín. A mí me ha gustado la del fondo del mar, ¿no? Que es que casi no se ve, o sea, no llega ni la luz hasta ahí. Pues ahí manda Jehová nuestros pecados, que ni se pueden ver. Muy bien. Vamos a pasar al último párrafo. Antes de leerlo, vamos a leer Romanos 4:8. ¿A quién le gustaría leer Romanos 4:8? Hermano Hugo, por favor. Feliz el hombre a quien Jehová de ningún modo le tomará en cuenta su pecado. Muy bien, leemos el párrafo 19. Qué agradecidos estamos porque, como dice Salmo 134, en Jehová está el verdadero perdón. Eso sí, si queremos que Jehová nos perdone, debemos hacer caso a esta advertencia que dio Jesús. Si no les perdona sus ofensas a los demás, su Padre tampoco perdonará las ofensas de ustedes. Así que es imprescindible que imitemos el perdón de Jehová. En el siguiente artículo veremos cómo podemos lograrlo. Muchas gracias, Antonio, por la lectura. La pregunta A. ¿Por qué estamos agradecidos? Hermano Roberto. Pues respetamos y admiramos tanto a Jehová porque gracias a su verdadero perdón, Él olvida nuestros pecados y podemos volver a recuperar nuestra amistad con Él. Muy bien. Hermano Bejarano. Bueno, pues yo aquí veo un paralelismo que podemos tener también en la vida civil que llevamos, porque si tienes algún problema con la justicia, cuando has terminado de cumplirlo, tienes derecho a borrar ese problema que has tenido y puedes tardar meses o años, cosa que con Jehová no hay ningún problema. Directamente cuando te arrepientes es como si te echaran una mano a la espalda y te dijera, venga, tranquilo, que está ya todo arreglado. Muy bien, eso es. Pregunta B. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? Hermano Levia. Pues nosotros estamos muy felices, sin duda alguna, después de haber considerado este estudio, de que Jehová tenga esa clase de perdón. Pero esa clase de perdón está condicionada. Y es por lo que dijo Jesús, que nosotros tenemos que imitar ese tipo de perdón. Muy bien, queremos imitarlo. Hermana Hernández. Y también veremos de qué forma podemos lograrlo. Eso es. Pues vamos a contestar las preguntas de repaso. La primera pregunta dice, ¿cómo nos ayuda la Biblia a ver que Jehová se lleva los pecados? Hermana Isaura, por favor. Es espectacular ver cómo Jehová nos quita nuestros pecados, ¿no? Según Salmo 25:18. Se los lleva tan lejos que es imposible llegar hasta donde los lanza, según Salmo 108:12. Y es interesante como no solamente con eso, sino que Él nos muestra en Isaías 38:17 que no los ve, los lanza a su espalda y no los ve. Y para asegurar de que quede en el olvido nuestro pecado, Miqueas 17:19 enfatiza que los lanza en las profundidades del mar. O sea, ahí va a quedar en el olvido. Muy bien. La segunda pregunta, ¿cómo sabemos que Jehová hace desaparecer nuestros pecados? Hermana Rosy. Una manera lo vimos con la escenificación de la camiseta, ¿no? Manchada de escarlata. Dice como Jehová lo pone blanca, ¿no? Entonces verdaderamente Jehová nos quita esa mancha y nos hace ver que somos limpios. Muy bien. Hermano José. Sí, también vimos Isaías 44:22, que él hablaba que iba a desaparecer nuestras ofensas como una nube. Por lo tanto, Jehová nos perdona y es como si tapara nuestros pecados con un gran nubarrón y así nadie ni nada lo puede ver. Muy bien.
Y ahora la pregunta personal. ¿Qué significa para usted el perdón de Jehová? ¿Qué significa para ti el perdón de Jehová? Hermanos santos. Pues para mí dos cosas. La primera es que, por decirlo así, me da la vida. Saber cómo es el perdón de Jehová me da la vida, porque es como dice la Biblia, si Él contemplase nuestros errores, los míos en particular, pues no podrían ni estar de pie. Quizá ninguno podríamos estar de pie. No solamente porque lo perdona, si estamos arrepentidos, evidentemente, sino por la manera en que lo hace, ¿no? Y otra cosa que también seguramente lo veremos mejor la semana que viene, es porque nos anima a imitarle, imitar esa clase de perdón. Quizá pensemos que nosotros no podemos imitarlo, y es verdad, no lo podemos imitar, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, yo ya estoy deseando que venga el artículo que viene. Muy bien, muchas gracias. Hermana Sonia. A mí me ayuda a verme como Jehová me ve, porque en lugar de sentirme que no soy digna de su perdón, o seguir estando atrapada en el pasado, el perdón de Jehová me ha hecho ver que, pues, que ante sus ojos valgo mucho. Qué animador, muchas gracias. Hermano Moreno. Y también ayuda a ver el futuro. Cuando uno vive con un sentimiento de culpa intenso, se queda bloqueado, no es capaz de tomar decisiones porque ni siquiera sabe si va a contar con la aprobación de Jehová en todo lo que haga. Pero vivir en paz, tranquilo, permite organizar un futuro feliz, ordenado y cerca de su mejor amigo, que es Jehová. Muchas gracias, muy bien. Hermana Joana. Sí, y pues me gusta mucho este artículo porque se ve que está todo como compactado, estas comparaciones gráficas, para que podamos entender muy bien pues cuánto le importamos a Jehová y cuánto nos ama, nos demuestra su amor leal, y eso es un alivio también para nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, han sido muy animadores todos. Un artículo precioso. Hemos aprendido que Jehová nos perdona de verdad, nos perdona por completo. Y es importante porque a veces, o muchas veces, los errores que cometimos en el pasado o los errores que cometemos todos los días nos pesan, ¿verdad? Nos agobian, nos machacan. Pues es bueno que repasemos lo que hemos estudiado hoy. Jehová elimina nuestros pecados, los borra, los cancela, los anula, hace que desaparezcan, los quita de su vista. Para Él, si nosotros nos arrepentimos y dejamos de cometer esos errores, nos esforzamos por dejar de cometerlos, pues para Él es como si no los hubiéramos cometido. Qué bueno en Jehová, ¿verdad? Pues vamos a darle las gracias.